En los últimos 10 años hemos vivido un proceso de cambio profundo en lo que es la producción agropecuaria. Este proceso tiene que ver con el propio mapa productivo, pero también con la distribución. Obviamente que hay efectos muy buenos, como haber llegado a los 95 millones de toneladas de cosecha, haber duplicado desde el año 2003 las exportaciones de agroalimentos y el crecimiento de todos los bienes y servicios asociados a esa producción, como, por ejemplo, las ventas de maquinaria agrícola, tanto interna como externamente. Pero el proceso tiene también otros impactos que tienen que ver con el propio mapa de la producción en el interior e impactos distributivos que tienen que ver con la generación de empleo, con los precios y también con la concentración de la tierra. Ya nos ha ocurrido en otras oportunidades que la pérdida de nuestra identidad productiva y la concentración afectaron las bases más profundas de nuestro quehacer como sociedad. La soja, en particular, hace 10 años era 1/3 de la superficie cultivada, mientras que el resto de los granos ocupaban 2/3. En este tiempo, la soja creció 142%, mientras el resto de los granos cayeron en su superficie sembrada. Nadie dice que la soja es mala. Obviamente que algo que nos demanda el mundo y que nosotros podemos producir a muy buenos precios no tiene nada de malo per se, pero sí tiene profundos efectos en el resto de la actividad productiva. Desplaza y encarece otras actividades porque encarece el precio de la tierra, tiene efectos sobre el propio suelo como monocultivo, tiene un impacto laboral muy bajo. A pesar de todo el boom agropecuario, el empleo en el sector creció 1,5 versus el 17% en el resto de la economía. Tan solo por comparar, 100 hectáreas de soja generan un puesto de trabajo, genera 15 el algodón o generan 50 puestos de trabajo los cítricos. Lo que estamos diciendo es que no es lo mismo producir soja que leche y que si no cambiamos el rumbo que tenemos, a la larga lo que vamos a tener es menos leche, menos carne, menos trigo, menos maíz y mucho más caro para todos. La soja subió en los últimos 6 meses 70%. En el transcurso del último año creció 90%. Sin retenciones, el precio doméstico de la soja sería 70% superior. Y al ser 70% superior, el alquiler de los campos para otras actividades sería mucho más caro, produciríamos menos trigo, menos maíz, menos carne, menos leche y mucho más caro para todos aquellos que nos alimentamos de esos, como ocurre en la Argentina. No hace falta más que comparar con lo que ocurre con los precios de estos bienes en los países vecinos. La leche, el aceite, el pan y la carne cuesta entre 2 y 3 veces más en los países que nos rodean. Cuando se decidió la siembra de soja, el precio que esperaba percibir un productor eran $237 por tonelada. Hoy ese precio neto de las retenciones es de $279 por tonelada, es un 18% más. ¿Por qué utilizamos las retenciones y las compensaciones? Si nosotros tuviéramos que enfrentar los precios internacionales, como dije antes, los precios domésticos serían muchísimo más caros. Las retenciones, junto con las compensaciones, en las cuales el Estado lleva gastados 1.500 millones de pesos para contener la evolución que tienen afuera el precio de los alimentos, implican que un vasto porcentaje de la población puede acceder a los precios, a los alimentos, a los precios que le corresponde. Precisamente por eso es que el Gobierno Nacional utiliza el mecanismo de retenciones y compensaciones. ¿Por qué implementamos retenciones móviles? La retención móvil no es otra cosa que una retención que sube cuando el precio internacional sube y por ende genera mayor estabilidad y que baja cuando el precio internacional baja, generándole mayor seguridad al productor. Para que nos demos cuenta de cómo funciona, cuando se implementaron el 11 de marzo, las retenciones móviles implicaban para la soja una retención de 44%, hoy está en 41,5% y seguimos discutiendo mediáticamente como si fuera 44%. Lo que digo es que cuando sube o baja el precio internacional, las retenciones móviles acompañan esto. No está en el corazón de la retención móvil
poner un precio máximo o desincentivar la producción, sí reequilibrar cómo es nuestro mapa productivo y tener cada vez una producción más diversificada. Como dije antes, el precio neto después de retenciones hoy es un 18% más que lo que se esperaba cuando se sembró. Eso quiere decir que nadie está perdiendo plata con respecto a lo que esperaba. En particular, si uno observa cómo es la estructura de la producción sojera, hay 4.000 productores que tienen más de la mitad de la producción. Esos productores esperaban llevarse 5.800 millones de pesos de facturación, de dólares de facturación. Hoy se están llevando 1.000 millones de dólares más, inclusive neteando por las retenciones. Está clarísimo que esto no es el caso para todos, porque lo que hace la suba de precio internacional es propender cada vez más a una concentración de la tierra. El 20% de los productores tienen el 80% de la producción y el restante 80% de los productores se queda nada más que con el 20%. Dentro de ese 20% que tiene la mayor producción de la Argentina, el 2,2% se queda casi con la mitad de la producción de soja de la Argentina. Repito, el 2,2% se queda casi con la mitad de la producción de soja de la Argentina. Está claro que la situación no es igual, está claro que los precios internacionales propenden a una mayor concentración y está clarísimo que un gobierno que siempre ha luchado por generar una sociedad más igualitaria tiene y tuvo en mente estas diferencias. El 80% de esos productores que solo tienen el 20% de la producción son aproximadamente 62.500 productores. El día del 11 de marzo, cuando se tomó la medida, se llamó a las entidades precisamente para discutir cómo era la implementación de un esquema que contemplara la situación de los pequeños productores. Lo mismo ocurrió el viernes pasado, sin respuesta. Un productor pequeño, es decir, que produce menos de 500 toneladas, y repito, esto es el 80% de 62.500 productores, equivalen a tener en la zona pampeana 150 hectáreas. Esto es aproximadamente una facturación de más de 400.000 pesos por año, un valor de la tierra de casi $1 millón y un arrendamiento, es decir, un alquiler, si es que no se trabaja la tierra, de 20.000 pesos por mes. Está clarísimo que hay que diferenciar al pequeño, está clarísimo que tenemos que hacer que ese pequeño, sobre todo en las zonas más alejadas, tenga mejores condiciones y pueda competir con los grandes pools de siembra.